Soy Anselmo. Tengo 67 años. Y hoy necesito contar algo que me duele aquí, en el pecho, como una herida que no cierra. Algo que ocurrió en mi propia casa, la casa que construí con mis manos y mis sueños. Y que involucra a mi hijo. Mi único hijo. Si alguna vez habéis sentido que vuestro lugar en el mundo, incluso en vuestro propio hogar, es cuestionado, quizás entendáis por lo que estoy pasando. Os pido, si esta historia os toca, que os suscribáis a este canal. Y, por favor, decidme en los comentarios desde donde me estáis escuchando. Saber que no estoy solo, que hay alguien al otro lado, me da fuerzas. Gracias. Vivo en esta casa desde hace 35 años. No es un piso heredado en un barrio noble. Es un chalet. Un chalet individual en la zona de Mirasierra, aquí en Madrid. Lo diseñé yo mismo, con la ayuda entusiasta de mi mujer, Elena, cuando ambos éramos jóvenes, recién casados, llenos de proyectos. Recuerdo dibujar los planos sobre la mesa de la cocina de nuestro pequeño piso alquilado en Argüelles, mientras Elena recortaba fotos de revistas de decoración. Cada ladrillo, cada viga, cada baldosa, fue elegido por nosotros. Lo construimos poco a poco, con la hipoteca ahogándonos, trabajando yo día y noche en la constructora, y Elena haciendo malabares como profesora de instituto y luego como madre. Aquí nació nuestro hijo, David. Aquí creció. Aquí celebramos sus cumpleaños, sus aprobados, sus primeras novias. Aquí lloramos la muerte de Elena, hace ya 10 años, demasiado pronto, víctima de un aneurisma fulminante que nos dejó rotos. Esta casa no son solo paredes y un techo. Es el archivo de mi vida. Cada marca en el parqué del salón es una caída de David en triciclo. Cada grieta reparada en el yeso del pasillo es el recuerdo de un portazo adolescente. El rosal trepador que cubre la fachada sur lo plantó Elena el primer año que vivimos aquí. Verlo florecer cada primavera es como volver a verla sonreír. Tengo 67 años. Me jubilé hace 2, vendiendo mi parte de la pequeña constructora que había fundado con un socio. Vivo solo. O, mejor dicho, vivía solo hasta hace un año. Hace un año, David, mi hijo, y su mujer, Laura, tuvieron problemas. David, que siempre fue un espíritu libre, demasiado libre, quizás, había montado una empresa de organización de eventos alternativos. Festivales de música indie, mercados de artesanía moderna, cosas así. Nunca le vi mucho futuro, pero era su sueño. Laura, su mujer desde hace 5 años, trabajaba con él. O, más bien, gastaba con él. Laura es intensa. Moderna. Siempre a la última. Muy preocupada por las apariencias, por el que dirán en su círculo de amigos de Malasaña. La pandemia barrió el negocio de David. Eventos cancelados. Deudas acumuladas. El piso de alquiler carísimo en el centro se volvió insostenible. Y vinieron a mí. Papá, me dijo David, con esa mezcla de vergüenza y desafío que siempre ha tenido. Tiene 38 años, pero a veces sigue pareciendo aquel adolescente rebelde. Estamos jodidos. Nos desahucian el mes que viene. No tenemos a dónde ir. Laura estaba a su lado, mirando el techo de mi salón con una mueca de disgusto. ¿No podrías actualizar un poco la decoración, Anselmo? Es todo tan marrón. ¿Qué iba a hacer? Era mi hijo. Mi único hijo. El último pedazo de Elena que me quedaba. Claro, hijo. Faltaría más, dije, tragándome la impertinencia de Laura. Esta es tu casa. Podéis quedaros aquí. El tiempo que necesitéis. Y así, mi chalet silencioso, mi refugio lleno de los fantasmas amables de mi pasado, se convirtió en un territorio ocupado. Lleno de ruido, de tensión y de una creciente sensación de extrañeza en mi propio hogar. Al principio, intenté adaptarme. Les cedí la planta de arriba casi por completo, el antiguo dormitorio de David, el cuarto de invitados, un baño. Yo me quedé con mi dormitorio en la planta baja, el que compartí con Elena, y mi pequeño despacho. Intenté respetar sus espacios, sus horarios. Pero era difícil. Ellos vivían de noche, yo de día. Su música electrónica retumbaba a veces hasta la madrugada.
Sus amigos, gente ruidosa con ropa extraña, aparecían sin avisar, vaciaban mi nevera y dejaban colillas en mi jardín. Laura, sobre todo, parecía considerar la casa como suya. Empezó al redecorar. Cambió mis viejos sofás de cuero por unos sofás modulares blancos, incómodos y siempre sucios. Quitó mis cuadros de paisajes al óleo y colgó unas fotografías abstractas en blanco y negro que me daban dolor de cabeza. Incluso intentó convencerme de pintar de blanco las vigas de madera vista del salón. Le daría un toque nórdico, Anselmo. Mucho más, luminoso. Las vigas se quedan como están, Laura, le dije, con una firmeza que la sorprendió. Son de roble macizo. Y a mí me gustan así. Ella me miró con fastidio. Bueno, es tu casa, de momento. De momento no. Era mi casa. Punto. Pero la tensión fue creciendo. Sobre todo, por el dinero. David no encontraba trabajo. O no lo buscaba con mucho ahínco. Pasaba los días desarrollando nuevos conceptos, que solía ser jugar a la videoconsola en su cuarto. Laura tampoco trabajaba, pero seguía gastando. Ropa. Cenas fuera, a las que yo nunca era invitado. Taxis. Todo cargado a la tarjeta de David, que, supuse, seguía acumulando deudas. Empezaron a pedirme dinero. Papá, ¿me dejas 100 euros para gasolina? Anselmo, ¿podrías pagarme esta factura del móvil? Es que este mes vamos justos. Pequeñas cantidades al principio. Luego, más. El seguro del coche. Una multa de tráfico. El dentista de Laura. Yo se lo daba. ¿Qué iba a hacer? Era mi hijo. Y vivían bajo mi techo. Pero me sentía utilizado. Y resentido. Mi jubilación, aunque cómoda, no era ilimitada. Yo había trabajado toda mi vida para tener una vejez tranquila, no para mantener a dos adultos que parecían no tener intención de volver a ponerse en pie. Y entonces, llegó la gota que colmó el vaso. El detonante. La frase. Fue ayer por la noche. Sábado. Yo había invitado a cenar a unos viejos amigos, compañeros de la constructora, con sus esposas. Hacía tiempo que no nos veíamos. Preparé una paella en el jardín. Compré buen vino. Quería sentirme normal. Recuperar un pedazo de mi vida anterior. David y Laura estaban en casa. Les había invitado a unirse, por supuesto. No, papá, gracias, dijo David. Hemos quedado con unos amigos. Volveremos tarde. Laura ni siquiera respondió. Mis amigos llegaron a las 9. La velada fue agradable. Risas. Recuerdos. Anécdotas de las obras. Por un par de horas, me olvidé de la tensión, de la incomodidad. Volví a ser Anselmo Aguirre, el ingeniero, el amigo, el anfitrión. A medianoche, mis amigos se fueron. Recogí un poco la terraza, metí los platos en el lavavajillas. Estaba cansado, pero, contento. Subí a mi cuarto. Me puse el pijama. Me metí en la cama. Leí un rato. Y sobre la 1 de la madrugada, me quedé dormido. Me despertaron los gritos. No eran gritos de auxilio. Eran gritos de fiesta. Música electrónica a todo volumen. Risas. Voces altas. Venían de la planta de arriba. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Me levanté. El corazón me latía con fuerza. Fui al pasillo. El ruido era ensordecedor. Subí las escaleras. La puerta del antiguo cuarto de David, ahora su sala de estar, estaba abierta. La luz estroboscópica salía a raudales. ¿Había 10? ¿15 personas? Gente joven, bailando, bebiendo, fumando. El olor a alcohol y a algo más, un olor dulzón y acre, llenaba el aire. Vi a David en medio del grupo, con una copa en la mano, riendo a carcajadas. Vi a Laura bailando de forma provocativa con un chico que yo no conocía. Me quedé paralizado en el umbral. ¿Qué era esto? ¿Una discoteca? ¿En mi casa?
¿A las 3 de la mañana? David, grité, intentando hacerme oír por encima de la música. Él se giró. Me vio. Su sonrisa se borró. Vi un destello de pánico en sus ojos. Pero fue reemplazado, casi al instante, por desafío. Se acercó a mí, apartando a la gente. ¿Qué pasa, papá?, dijo, su voz demasiado alta, arrastrando las palabras. Estaba borracho. ¿Qué pasa?, repetí, incrédulo. ¿Qué es todo esto? Son las 3 de la mañana. Tengo vecinos. Esto es una casa, no un after. Tranquilo, viejo, dijo, poniendo una mano en mi pecho para detenerme. Es solo una fiesta. Unos amigos. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? Que he conseguido financiación. Para mi nuevo proyecto. Un festival de música ecológica. ¿Financiación? ¿A las 3 de la mañana? Con esta gente, dije, mirando al grupo. No parecían inversores. ¿Tú qué sabes?, gritó él. Tú no sabes nada de mi vida. De mis negocios. Sé que esta es mi casa, grité yo también, perdiendo el control. Y exijo respeto. Baja la música ahora mismo y echa a toda esta gente. Él me miró. Y vi en sus ojos algo que nunca había visto. Desprecio. Un desprecio frío y absoluto. Se rió. Una risa amarga. ¿Tu casa?, repitió. ¿Esta ruina vieja y marrón? ¿Este mausoleo? Dio un paso atrás. Me señaló con el dedo. Delante de sus amigos, que ahora nos miraban en silencio. Y lo dijo. La frase. La que me rompió por dentro. Tú no eres nadie aquí. ¿Me oyes? Nadie. Eres solo el viejo que paga las facturas. Un mueble más. Esta casa es mía. Mía. Porque yo soy el futuro. Y tú ya no pintas nada. Tú no eres nadie en esta casa. Me quedé sin aire. Como si me hubieran golpeado. Mi hijo. Mi David. Diciéndome que yo no era nadie. En mi propia casa. Delante de extraños. Laura se acercó. Se puso al lado de David. Lo cogió del brazo. Me miró con suficiencia. Ya lo has oído, Anselmo. Vuelve a tu cuarto. Deja de molestar. Retrocedí. Tropecé en el escalón. Me di la vuelta. Y bajé las escaleras. Temblaba. No de rabia. De dolor. Un dolor físico, agudo, en el centro del pecho. Llegué a mi cuarto. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Oía la música, que volvía a subir de volumen. Oía las risas. Nadie. Me senté en el borde de la cama. Miré mis manos. Las manos que habían diseñado esta casa. Las manos que habían acunado a ese niño que ahora me despreciaba. ¿Era verdad? ¿Ya no era nadie? ¿Solo el viejo que pagaba las facturas? ¿La casa? Esta casa es mía, había gritado él. Una idea. Una idea terrible, pero clara, empezó a formarse en mi cabeza. Fui a mi despacho. Abrí la caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. Saqué una carpeta. Una carpeta vieja, de cartón, atada con una cinta. La abrí. Dentro, estaba ella. La escritura. La escritura original de la casa. Comprada a mi nombre. Pagada con mi trabajo. Y debajo, otro documento. Un documento que hice hace 10 años, después de morir Elena. Un documento que David desconocía. Sonreí. Una sonrisa triste. Amarga. Nadie, había dicho. Mañana. Mañana descubriría quién era nadie. Y quién tenía la última palabra sobre el futuro de su casa. La noche se arrastró con una lentitud exasperante. No pude dormir. No por el ruido de la fiesta,
que finalmente cesó alrededor de las 5 de la mañana con un portazo final y el sonido de un coche derrapando en la calle silenciosa. No. Dormir era imposible por el eco de las palabras de David rebotando dentro de mi cráneo. Tú no eres nadie aquí. Nadie. Eres solo el viejo que paga las facturas. Un mueble más. Esta casa es mía. Mía. Cada palabra era un golpe, una astilla clavándose más hondo. Me quedé sentado en la cama, en la oscuridad, mirando las sombras que proyectaba la luz de la luna filtrándose por la persiana. Sentía un frío interior que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del desamparo, de la desconexión absoluta con mi propia sangre. Cuando las primeras luces del alba empezaron a teñir de gris el cielo de Madrid, me levanté. Necesitaba moverme, necesitaba hacer algo. Salí de mi cuarto. La casa estaba en silencio, pero era un silencio denso, cargado, que olía a alcohol derramado, a humo rancio y a ese perfume dulzón y artificial que usan los jóvenes. El pasillo estaba a oscuras. Subí las escaleras con sigilo, como un ladrón en mi propia casa. La escena en la planta de arriba era desoladora. Vasos vacíos por el suelo. Restos de comida. Cojines tirados. Una lámpara volcada. Y un olor nauseabundo. La puerta del cuarto de David estaba cerrada. Supuse que él y Laura dormían la mona. No sentí rabia. Sentí asco. Asco por la falta de respeto. Asco por la deriva de mi hijo. Asco por mí mismo, por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Bajé a la cocina. Estaba peor. Platos sucios amontonados en el fregadero. Botellas vacías sobre la encimera. Una mancha pegajosa de algo rojo vino, supuse, en el suelo de mármol. Mi cocina, normalmente impecable, parecía el escenario de una batalla campal. Empecé a limpiar. Metódicamente. En silencio. Necesitaba orden. Necesitaba recuperar, aunque fuera superficialmente, el control de mi espacio. Fregué los vasos. Limpié la encimera. Froté la mancha del suelo. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana barriera los fantasmas de la noche anterior. Mientras limpiaba, mi mente trabajaba. «Esta casa es mía», había gritado David. ¿De dónde sacaba esa idea? ¿Era solo la bravuconada de un borracho? ¿O había algo más? ¿Laura le habría metido ideas en la cabeza? ¿Pensaban, de verdad, que por vivir aquí un año, la casa les pertenecía? Recordé la carpeta que había sacado de la caja fuerte. La escritura original, a mi nombre. Y el otro documento. El que hice con don Luis, mi abogado, poco después de la muerte de Elena. Fue una época de reflexión, de poner las cosas en orden por si acaso. Elena siempre se había preocupado por David. Por su impulsividad, por su falta de cabeza para el dinero. Anselmo, me decía, David tiene buen corazón, pero es frágil. Influenciable. Tienes que protegerlo. Proteger su futuro. Y yo intenté hacerlo. En el testamento, dejé a David como heredero universal, por supuesto. Pero con don Luis, preparamos un documento adicional. Una donación. Una donación inter vivos, firmada ante notario. Donaba la nuda propiedad de esta casa, a la Fundación Elena Garmendia, la fundación benéfica que yo había creado en memoria de mi mujer para ayudar a jóvenes ingenieros sin recursos. Yo me reservaba el usufructo vitalicio. Es decir, podía vivir aquí hasta mi muerte. Pero la casa, legalmente, ya no era mía. Ni sería de David directamente. Sería de la fundación. ¿Por qué lo hice? No por desconfianza hacia David entonces. Sino, como una salvaguarda. Para evitar que, en un impulso, en una mala racha económica, pudiera venderla. Para asegurar que el hogar que Elena y yo habíamos construido tuviera un fin útil. Noble. Y quizás, inconscientemente, también fue una forma de proteger la casa de futuras Loures. David no sabía nada de esto. Nadie lo sabía, excepto don Luis y yo. La donación se inscribió en el registro de la propiedad, sí. ¿Pero quién revisa esas cosas? Para David, para Laura,
Para el mundo, esta seguía siendo mi casa. La que algún día heredarían. Esta casa es mía. La ironía de la frase me golpeó con fuerza mientras secaba un vaso. No, hijo. No lo es. Ni siquiera es mía del todo. Escuché pasos en la escalera. Eran las 10 de la mañana. Se habían despertado. Entró David en la cocina. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta vieja. Tenía el pelo revuelto y ojeras. Me miró. Vi un atisbo de vergüenza en sus ojos. Pero duró un segundo. Vaya, dijo, mirando a su alrededor. ¿Has limpiado tú? Alguien tenía que hacerlo, respondí, sin mirarlo. Seguí secando los vasos. ¿Ya? Bueno, gracias. Se sirvió un vaso de agua. Bebió con avidez. ¿Mucho escándalo anoche? Bastante, dije. Ya. Perdona. Se nos fue un poco de las manos. Sonaba, casi normal. Como si la noche anterior hubiera sido una simple travesura. Como si sus palabras no hubieran existido. Me giré. Lo miré. ¿Se te olvidó lo que me dijiste, David? Él desvió la mirada. Se encogió de hombros. Estaba borracho, papá. No sabía lo que decía. Creo que sí lo sabías, repliqué. Creo que dijiste exactamente lo que piensas. Él suspiró. Se pasó la mano por la cara. Mira, papá, lo siento, ¿vale? Me pasé. Pero es que tú también, no entiendes. Necesitaba esa fiesta. Necesitaba celebrar. Cerré el trato. El festival ecológico sale adelante. Ah, sí. ¿Y quién lo financia? ¿Tus amigos de anoche? No seas cínico, dijo, molesto. Es gente seria. Un fondo de inversión, verde. Me alegro por ti, David. De verdad. Pero eso no justifica convertir mi casa en una discoteca ni. Tu casa, mi casa, me interrumpió, y volví a ver el destello de desafío en sus ojos. Ya empezamos otra vez. Papá, esta casa es donde vivo. Donde vive mi mujer. Es nuestro hogar también. Es mi hogar, David. Donde yo os acogí cuando no teníais a dónde ir, le recordé. Y te lo agradecemos, exclamó. Pero no puedes tratarnos como a niños. Como si estuviéramos aquí de prestado. Tenemos derecho a vivir. A traer amigos. A poner nuestra música. ¿A las 3 de la mañana? ¿Faltándome al respeto? Fue la borrachera, joder, gritó. Ya te he pedido perdón. ¿Qué más quieres? En ese momento, entró Laura. Llevaba una bata de seda y una taza de café en la mano. Su cara estaba hinchada. Nos miró. ¿Se puede saber qué son estos gritos?, preguntó, con voz agria. Algunos intentamos dormir la resaca. Nada, Laura, dijo David, bajando la voz. Cosas mías y de papá. Otra vez con la casa, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Anselmo, por favor. Ya te lo dijo David anoche. Relájate. Disfruta de tu jubilación. Déjanos a nosotros llevar las riendas. ¿Las riendas de qué, Laura? ¿De mi casa?, pregunté. De la vida, dijo ella. Nosotros somos el futuro. Tú eres, bueno, el pasado. Un pasado muy respetable, añadió con una sonrisa falsa. Pero pasado. Me quedé mirándolos. A los dos. El equipo perfecto. Él, el hijo débil que buscaba reafirmarse desafiando al padre. Ella, la instigadora, la que le susurraba al oído que él era el dueño, que yo era un obstáculo. Sentí una tristeza inmensa. Pero también, una resolución. Ya no había dudas. Ya no había vuelta atrás. Tenéis razón, dije, para su sorpresa. Se miraron. ¿Cómo?, dijo David. Tenéis razón, repetí, mi voz tranquila. Yo soy el pasado. Vosotros sois el futuro. Y esta casa es demasiado grande para mí.
Demasiado marrón, como dices tú, Laura. Vi un brillo de triunfo en los ojos de Laura. David me miraba, desconcertado. He estado pensando, continué. Y he decidido, venderla. ¿Qué? Exclamaron los dos al unísono. Sí. Venderla. Buscarme algo más pequeño. Más manejable. Cerca del retiro, quizás. Y con el dinero, bueno, ya veremos. Quizás, ayudaros a empezar de nuevo. A comprar vuestro propio sitio. La cara de David se iluminó. ¿En serio, papá? ¿Harías eso? Lo estoy pensando muy seriamente. Laura se acercó. Puso una mano en mi brazo. Su tacto era frío. Anselmo, querido. Es una decisión muy sabia. Muy generosa por tu parte. Te ayudaremos en todo, ¿verdad, David? A buscar piso, a organizar la mudanza, a vender esta casa. Conocemos a gente. Podríamos sacar una fortuna. Lo sé, dije. Pero, no quiero precipitarme. Necesito tiempo para pensarlo bien. Para organizar los papeles. Claro, dijo Laura. Tómate tu tiempo. Pero, no demasiado, ¿eh? El mercado inmobiliario ahora está en auge. Lo tendré en cuenta. Bueno, dijo David, visiblemente aliviado, casi eufórico. Esto lo cambia todo, papá. Gracias. De verdad. Siento lo de anoche. Fui un imbécil. Ya pasó, hijo. Voy a darme una ducha, dijo. ¿Y luego, hablamos de números? Luego hablamos, respondí. Él salió de la cocina casi saltando. Laura me sonrió. Una sonrisa depredadora. Sabía que entrarías en razón, Anselmo. Eres más inteligente de lo que pareces. Se sirvió más café y salió también, probablemente a llamar a sus amigas para contarles la gran noticia. Me quedé solo de nuevo. En mi cocina limpia que olía a lejía. Había mordido el anzuelo. Los dos. La promesa de la venta, la promesa del dinero fácil, había borrado la discusión, la humillación, todo. Ahora me veían de nuevo como útil. Como la llave de su futuro dorado. Sentí náuseas. Pero también, sentí el poder. El poder silencioso del que sabe la verdad. Fui a mi despacho. Cogí la carpeta con la escritura y la donación. Y cogí el teléfono. Marqué el número de don Luis. Luis, soy Anselmo. Tenemos luz verde. Han picado. Sí, los dos. Quieren vender. Y quieren que yo les gestione los papeles, punto. Escuché las instrucciones de mi abogado. Asentí. Entendido. Les diré que necesitamos actualizar poderes. Que vengan a la notaría. El viernes. Sí, perfecto. Allí, cerraremos el círculo. Colgué. Miré por la ventana. El sol brillaba. Pero yo sentía un frío invernal en el corazón. Iba a darle a mi hijo la mayor lección de su vida. Y quizás, iba a perderlo para siempre. Pero era el único camino que me quedaba para proteger el legado de Elena. Y mi propia dignidad. Los días que siguieron a mi anuncio de vender la casa transcurrieron en una atmósfera surrealista, casi teatral. La tensión gélida que había reinado desde mi llegada del hospital se disipó como por arte de magia, reemplazada por una cordialidad forzada, una solicitud casi empalagosa por parte de David y, sobre todo, de Laura. De repente, yo ya no era el viejo que paga las facturas, el mueble, el nadie. Me había convertido, a sus ojos, en el querido papá Anselmo, el generoso patriarca que, en un acto de lucidez senil, seguramente así lo veían ellos, había decidido allanarles el camino hacia su futuro dorado. Laura, que hasta entonces apenas me dirigía la palabra si no era para quejarse o pedir algo, ahora me sonreía constantemente. «Anselmo, ¿te apetece un té? Te he comprado ese Earl Grey que tanto te gusta. ¿Estás cómodo en el sillón, Anselmo? ¿Quieres que te traiga un cojín? ¿Has dormido bien?»
Se te ve mucho mejor color. Sus atenciones eran tan exageradas, tan transparentemente interesadas, que me producían una mezcla de náuseas y una amarga diversión. Jugaba su papel de nuera devota con un entusiasmo digno de una actriz mediocre. David, por su parte, parecía genuinamente aliviado y agradecido. La tensión de los últimos meses, la presión económica, parecían haberse esfumado. Volvía a ser, o intentaba ser, el hijo cariñoso que yo recordaba de antes. Me preguntaba por mi salud, se interesaba, o fingía interesarse, por mis paseos, por mis libros. Incluso una tarde se sentó conmigo en el despacho a ver números. Sacó su tablet y me mostró las proyecciones de su festival ecológico. Mira, papá, con una pequeña inversión inicial, podríamos hacer algo grande. Sostenible. Con conciencia social. Yo asentía, intentando parecer interesado, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en la facilidad con la que el dinero, o la promesa de él, podía transformar a las personas, borrar rencores, reescribir relaciones. Era deprimente. Empezaron a planificar la nueva vida. La suya, claro. Pasaban horas en Internet, mirando portales inmobiliarios. ¿Qué te parece esta zona, Anselmo? Cerca del Retiro, como tú querías. Un ático pequeño, moderno, con terraza. O papá, mira qué luz. Y tiene portero físico. Me enseñaban fotos de apartamentos impersonales, decorados con muebles de diseño minimalista, que me parecían tan acogedores como la sala de espera de un dentista. Yo sonreía y decía, sí, muy bonito, hijos. Muy práctico. Mientras tanto, ellos también miraban casas para sí mismos. David, mira este chalet en la finca. Tiene piscina infinita y sala de cine, oía exclamar a Laura desde el salón. Olvídalo, Lau, respondía David, eso se nos va de presupuesto, a menos que papá. Y la frase quedaba flotando en el aire. Yo seguía mi propio plan, en silencio. Hablaba a diario con don Luis, mi abogado. Él me guiaba con la precisión de un cirujano. Paciencia, Anselmo. Deja que se confíen. Que crean que lo tienen todo bajo control. Nosotros daremos el golpe en el último acto. El primer paso era llevar a David a la notaría. Pero no podía decirle la verdad. Tenía que ser sutil. David, le dije un martes por la mañana, una semana después de mi anuncio. He estado hablando con mi notario, don Javier. Para empezar a mover los papeles de la venta de la casa, ya sabes, poner todo en orden. Genial, papá, dijo él. ¿Y qué dice? Dice que, como la casa todavía está a mi nombre, y yo ya tengo una edad, hice una pausa, fingiendo fragilidad. Sería conveniente actualizar los poderes notariales. Por si acaso. Por si por si me pongo enfermo durante el proceso de venta. Para que tú pudieras firmar en mi nombre. Agilizaría mucho las cosas. David picó el anzuelo al instante. Claro, papá. Es una idea excelente. Muy previsor. Así no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo. Exacto, dije. Así que don Javier nos ha preparado unos documentos. Un poder general a tu favor, específico para la gestión de mis bienes inmuebles. Pero, tenemos que ir a firmarlo a la notaría. Los dos. ¿Cuándo? Preguntó, ansioso. ¿Qué tal el viernes por la mañana? A las 11, sugerí, siguiendo las instrucciones de don Luis. Perfecto. Me viene perfecto. Anulo todo lo demás. El viernes a las 11, en tu notaría. El viernes llegó. Me vestí con mi traje oscuro, el de las ocasiones serias. David vino a buscarme. Estaba, casi eufórico. Hablaba sin parar en el coche. De sus planes. De la casa nueva que iban a comprar. Del viaje a Tailandia que harían Laura y él cuando todo esto acabe. Yo apenas hablaba. Asentía. Miraba por la ventana el tráfico de Madrid. Sentía un nudo en el estómago. Estaba a punto de engañar a mi propio hijo. Pero era necesario. Llegamos a la notaría de don Javier, en la calle Goya. Un edificio señorial.
Subimos en el ascensor de madera noble. Nos recibió la secretaria. Don Anselmo, don David. Don Javier les espera. Entramos en el despacho. Grande, luminoso, con una mesa de reuniones enorme. Don Javier, mi amigo desde la infancia, nos saludó con su afabilidad habitual, pero vi en sus ojos una chispa de complicidad. O de pena. No lo supe distinguir. Anselmo, amigo mío. David, qué hombretón estás hecho, dijo, estrechando nuestras manos. Sentaos, por favor. Nos sentamos. David, impaciente, miraba el reloj. Bueno, dijo don Javier, abriendo una carpeta. Tenemos aquí el poder general que me solicitó don Anselmo. Para que David pueda actuar en su nombre en todo lo referente a la gestión y venta de sus bienes inmuebles. Le tendió el documento a David. Léelo con calma, por favor. David lo leyó por encima. ¿Gestión y venta? Perfecto. Justo lo que necesitamos. ¿Dónde firmo? Un momento, David, dijo don Javier. Tu padre tiene que firmar primero, otorgándote el poder. Y luego firmas tú, aceptándolo. Le pasó el documento a David. Firma aquí, Anselmo. Cogí la pluma. La mano me temblaba ligeramente. Miré a David. Sonreía. Confiar. Esperando. Sentí una punzada de dolor. Pero recordé sus palabras. Nadie. Firmé. Mi firma de siempre. Clara y legible. Perfecto, dijo don Javier. Ahora tú, David. Aquí. David firmó con un trazo rápido y seguro. ¿Listo? Muy bien, dijo don Javier. Guardó el poder. Con esto, David, ya puedes representar a tu padre en la venta. Genial, dijo David, levantándose. Pues muchas gracias, don Javier. Papá, ¿nos vamos? Un segundo, hijos, dijo don Javier. Y su tono cambió. Se volvió más serio. Hay otro documento que Anselmo quería revisar hoy. Aprovechando que estáis aquí los dos. David se detuvo. Me miró. ¿Otro documento? ¿Qué documento, papá? Bueno, empecé yo, siguiendo el guión de don Luis. Es algo antiguo. Algo que hice hace años. Y que quizás deberíamos revisar ahora que vamos a vender la casa. Por si afecta en algo. Don Javier sacó otra carpeta. Una carpeta vieja, de cartón, atada con una cinta. La misma que yo había sacado de mi caja fuerte. Es la escritura de donación de la nuda propiedad de la casa, dijo don Javier, con calma. La que firmaste, Anselmo, a favor de la Fundación Elena Garmendia, reservándote el usufructo vitalicio. Hace 10 años. David se quedó blanco. Miró a don Javier, luego a mí. ¿Donación? ¿Nuda propiedad? ¿Fundación? ¿De qué coño estáis hablando? Lenguaje, David, por favor, dijo don Javier. Es un documento perfectamente legal. Tu padre donó la propiedad de la casa a la fundación que creó en memoria de tu madre. Él solo conserva el derecho a vivir en ella mientras viva. Pero entonces, balbuceó David, ¿la casa no es suya? ¿No es nuestra? Técnicamente, expliqué yo soy el usufructuario. Puedo vivir en ella y disfrutarla. Pero el dueño de las paredes, el nudo propietario, es la fundación. Pero íbamos a venderla, gritó David. ¿Cómo vamos a venderla si no es tuya? Ahí está el detalle, hijo, dije. El usufructuario puede renunciar a su usufructo. O puede vender su derecho de usufructo. Pero no puede vender la casa entera sin el consentimiento del nudo propietario. Es decir, de la fundación. David me miraba como si le estuviera hablando en chino. ¿La fundación? ¿Y quién coño es la fundación? Bueno, dije, mirando a don Javier. La fundación tiene un patronato. Y el presidente del patronato, soy yo. David se pasó las manos por el pelo. Empezaba a entender. La trampa. Entonces, dijo,
Para vender la casa necesitas tu propio permiso. ¿El permiso de la fundación que tú presides? Exacto, confirmé. Y, verás, hijo, la fundación tiene unos estatutos muy claros. Su objetivo es ayudar a jóvenes ingenieros. Y solo puede vender sus bienes inmuebles si el dinero se reinvierte íntegramente en los fines de la fundación. Es decir, en becas. El silencio en el despacho era absoluto. Solo se oía la respiración agitada de David. «Estás diciendo», dijo, su voz temblando de rabia, «que el dinero de la venta no sería para nosotros? ¿Que iría todo a esa puta fundación?» «Lenguaje, David», repitió don Javier. «Iría a donde siempre tuvo que ir, hijo», dije, mirándole a los ojos. «A cumplir la voluntad de tu madre. A ayudar a otros. No a financiar festivales ecológicos ni viajes a Tailandia». David me miró. Y vi en sus ojos, no solo rabia. Vi odio. El mismo odio frío que vi la noche de la fiesta. Eres un monstruo», susurró. «Un viejo retorcido y egoísta». «Quizás», admití. «Pero un monstruo previsor. Tu madre me conocía bien». Se levantó de golpe. Tiró la silla hacia atrás. «Pues quédate con tu puta casa y tu puta fundación», gritó. «Púdrete solo en ella. Y olvídate de que tienes un hijo». Salió del despacho dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé allí. Sentado. Temblando. Don Javier me puso una mano en el hombro. «Anselmo», dijo en voz baja. «Lo siento. Ha sido brutal». Asentí. No podía hablar. «¿Estás seguro de que has hecho lo correcto?», preguntó. Miré la puerta cerrada por donde había salido mi hijo. Mi único hijo. El que me había dicho que yo no era nadie. «Sí, Javier», respondí, mi voz apenas un susurro. «Estoy seguro. He salvado la casa. He salvado el legado de Elena. Y quizás, algún día, he salvado también a mi hijo. Aunque ahora no lo vea». Pero mientras lo decía, una lágrima, una sola lágrima caliente, rodó por mi mejilla. La lágrima del padre que, para proteger a su hijo, había tenido que romperle el corazón. Y el suyo propio. El portazo de David retumbó en el despacho notarial. Un sonido violento que pareció sacudir los tomos encuadernados en piel de las estanterías. Y luego, el silencio. Un silencio pesado, cargado de la onda expansiva de la explosión. Don Javier, mi amigo y notario, seguía con la mano en mi hombro. Yo continuaba sentado, la pluma aún en mi mano, mirando la puerta cerrada por donde mi hijo acababa de desaparecer, quizás para siempre, de mi vida. Sentía un vacío inmenso, un agujero negro en el pecho donde antes había estado el amor paternal, ahora reemplazado por una mezcla tóxica de dolor, decepción y una extraña, gélida, sensación de deber cumplido. «Anselmo», repitió don Javier en voz baja, apretando suavemente mi hombro. «Lo siento. Ha sido brutal. Más de lo que imaginaba». Asentí en silencio. No podía hablar. Las palabras se me habían atascado en la garganta, convertidas en un nudo áspero. «¿Estás seguro de que has hecho lo correcto?», preguntó de nuevo, su voz teñida de preocupación genuina. Tragué saliva. Respiré hondo. Miré la puerta cerrada. La imagen de David, su rostro descompuesto por la rabia y el odio, estaba grabada en mis retinas. ¿Lo correcto? ¿Existía lo correcto en una situación así? Había volado por los aires el puente que me unía a mi único hijo. Había usado un secreto, una trampa legal urdida años atrás, para darle una lección que quizás nunca perdonaría. ¿Era eso lo correcto? «Sí, Javier», respondí, mi voz apenas un susurro, pero firme. «Estoy seguro. He salvado la casa. He salvado el legado de Elena, su memoria. Y quizás, algún día, a muy largo plazo, he salvado también a mi hijo de su propia ceguera. Aunque ahora no lo vea. Aunque ahora me odie». Pero mientras lo decía, una lágrima, una sola lágrima caliente, traicionera, rodó por mi mejilla. La lágrima del padre que, para proteger a su hijo de los lobos y de sí mismo,
Había tenido que romperle el corazón. Y el suyo propio en el proceso. Don Javier me pasó un pañuelo de hilo. Me sequé la lágrima con torpeza. Bueno, dijo él, volviendo a su tono profesional, intentando reconducir la situación. El poder que le has otorgado hoy sigue siendo válido para otros trámites menores, si así lo deseas. Aunque imagino que querrás revocarlo. Sí, dije. Quiero revocarlo. Todo. Que no pueda firmar ni una multa de tráfico en mi nombre. Me encargo de ello ahora mismo, asintió don Javier. Y la donación a la fundación está registrada y es irrevocable. La casa es intocable. Tu usufructo es vitalicio. Nadie puede echarte de allí. Ni ahora, ni nunca. Lo sé. Gracias, Javier. Por todo. Por tu discreción. Y por tu amistad. Para eso estamos, Anselmo. Desde niños. Me ayudó a levantarme. Mis piernas seguían temblando un poco. ¿Te llevo a casa? No, gracias. Prefiero caminar. Necesito aire. Salí de la notaría solo. La calle Goya bullía de gente, de ruido, de vida. El sol brillaba con fuerza. Pero yo me sentía envuelto en una campana de silencio y frío. Caminé sin rumbo fijo durante un rato. Por Serrano, por Velázquez, por La Gasca. Mirando los escaparates de lujo sin verlos. Esquivando a la gente sin sentirlos. Mi mente era un torbellino. La cara de David. Sus gritos. Nadie. Mía. La cara de Laura, su suficiencia primero, su pánico después. ¿Qué estaría pasando ahora? ¿David le habría contado? ¿Estarían planeando su venganza? ¿O simplemente, haciendo las maletas? Llegué al Retiro. Mi refugio. Entré por la puerta de Alcalá. Necesitaba verde. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Me senté en un banco junto al estanque, a la sombra de un castaño de Indias. Miré el agua, los barcos de remos, las parejas paseando. Recordé los domingos de mi infancia, viniendo aquí con mis padres. Recordé venir con Elena, de novios. Recordé traer a David, de niño, a dar de comer a los patos. La vida. Un ciclo. Un río que fluye. Y a veces, te arrastra la corriente. Y a veces, tienes que construir una presa. Aunque sea doloroso. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. 1 hora. Quizás 2. El sol empezó a bajar. El aire se enfrió. Me levanté. Tenía que volver. Tenía que enfrentarme a las consecuencias. Volví a casa caminando despacio. Al llegar a mi calle, en Mirasierra, vi un taxi parado frente a mi portal. Con el motor en marcha. El maletero abierto. Laura estaba metiendo bolsas. Bolsas grandes, de marcas caras. Su ropa, supuse. No eran cajas de mudanza. Eran bolsas de huida. Me detuve en la esquina, observando desde la distancia. Laura cerró el maletero de un portazo. Se giró. Miró hacia la casa. Su rostro era una máscara de furia contenida. Abrió la puerta trasera del taxi. Y entonces, salió David. No llevaba maletas. Llevaba solo una mochila al hombro. Su cara estaba demacrada. Pálida. Se acercó a Laura. Le dijo algo. Ella negó con la cabeza, furiosa. Le gritó algo que no pude oír. Él se encogió de hombros. Ella le dio la espalda, se metió en el taxi y cerró la puerta. El taxi arrancó y se fue. David se quedó solo en la acera. Mirando cómo se alejaba el taxi. Luego, levantó la vista hacia las ventanas de la casa. Hacia mi ventana. No sé si me vio. Supongo que no. Se quedó allí un minuto, inmóvil. Luego, suspiró. Se ajustó la mochila. Y empezó a caminar. En dirección contraria a la casa. Alejándose. Mi corazón dio un vuelco.
Se iba. Él también se iba. Me dejaba solo. Quise gritar su nombre. Quise correr tras él. Pedirle perdón. Decirle que lo entendía. Que podíamos arreglarlo. Pero me contuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Que retiraba la donación? ¿Que la casa volvía a ser suya? No. Eso sería deshacerlo todo. Sería volver al punto de partida. Sería rendirme. Lo vi alejarse. Caminando despacio. Con la cabeza gacha. Hasta que desapareció al doblar la esquina. Me quedé allí, en la esquina de mi propia calle, sintiendo un vacío absoluto. Había ganado la batalla por la casa. Pero había perdido a mi hijo. Entré en el chalet. El silencio era total. Subí a la planta de arriba. El cuarto de David y Laura estaba abierto. Vacío. Salvo por algunas cosas tiradas por el suelo. Revistas de moda. Un cargador de móvil olvidado. La cama deshecha. Olía su perfume. El perfume caro de Laura. Fui al cuarto de David, el de su infancia. Estaba igual. Sus pósters. Sus libros. Su guitarra. Nada había cambiado aquí. Como si el tiempo se hubiera detenido. Bajé a mi dormitorio. Me senté en el borde de la cama. Miré la carpeta con la escritura y la donación, que había dejado sobre la mesita de noche. La cogí. La abracé contra mi pecho. Lo hice, Elena, susurré al aire. Lo hice. Protegí tu casa. Nuestro hogar. Pero las lágrimas volvieron a brotar. Lágrimas de soledad. Lágrimas de un padre que había tenido que elegir entre su hijo y su dignidad. Pasaron los días. Las semanas. David no llamó. No dio señales de vida. Laura tampoco, por supuesto. Pregunté a amigos comunes. Nadie sabía nada. Se habían evaporado. La casa se sentía enorme. Vacía. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Los fantasmas amables de Elena parecían haberse retirado, dejando paso a un eco hueco. Empecé a pensar que quizás me había equivocado. Que el precio había sido demasiado alto. Una tarde, un mes después de la escena en la notaría, llamaron al timbre. Fui a abrir, sin esperar a nadie. Era David. Estaba más delgado. Con barba de varios días. Llevaba la misma mochila que el día que se fue. Nos quedamos mirándonos en el umbral. Sin decir nada. ¿Puedo pasar?, preguntó al fin. Su voz era ronca. Me hice a un lado. Entró. Dejó la mochila en el suelo del recibidor. Miró a su alrededor. ¿Estás solo? Sí, respondí. Fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Bebió. Yo lo seguí. Me apoyé en el marco de la puerta. Esperando. Laura, se ha ido, dijo, sin mirarme. Se fue a vivir con su hermana. Dice que yo no tengo futuro. Que he sido un idiota por enfrentarme a ti. Lo siento, David. Él se encogió de hombros. Da igual. Tenía razón. Fui un idiota. Se giró. Me miró. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Pero ya no había odio. Había una tristeza infinita. Perdóname, papá. Por lo que te dije. Esa noche. Fui cruel. Injusto. Lo sé. Estaba desesperado, continuó. Laura me presionaba. El dinero, sentía que me ahogaba. Y tú parecías tan tranquilo. Tan seguro. En tu casa. Con tu dinero. Y yo sentí envidia. Rabia. Sentí que no era justo. La vida no siempre es justa, David. Lo sé. Ahora lo sé. Hizo una pausa. ¿La casa, de verdad? Sí,
confirmé. Es de la fundación. Desde hace 10 años. Él asintió lentamente. Entiendo. Entiendo por qué lo hiciste. Por mamá. Para protegerme. Sí. Se acercó a mí. Dudó un segundo. Y luego, me abrazó. Un abrazo torpe, de hombre a hombre. Pero un abrazo. Sentí sus hombros temblar. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Lo abracé también. Yo también lo siento, hijo. Siento haber tenido que llegar a esto. Nos quedamos así un rato. En silencio. En mi cocina. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté, separándome. Él suspiró. No lo sé. Buscar trabajo. De lo que sea. Empezar de cero. Supongo. Puedes quedarte aquí. Si quieres. Hay sitio de sobra. Él me miró. Y sonrió. Una sonrisa débil, pero real. No, papá. Gracias. Pero no. Tengo que encontrar mi propio camino. Lejos de Laura. Lejos de mis errores. ¿A dónde irás? No lo sé. Quizás al sur. Necesito sol. Calor. Asentí. Cuídate, hijo. Lo haré. Cogió su mochila. Fue hacia la puerta. Se detuvo. Se giró. ¿Tú estarás bien? ¿Aquí solo? Estaré bien, respondí. Esta casa y yo nos conocemos bien. Nos haremos compañía. Él asintió. Llámame. De vez en cuando. Lo haré. Y tú también. Abrió la puerta. Salió. Y se fue. Cerré la puerta. Apoyé la espalda en ella. Respiré hondo. No era un final feliz. No era una reconciliación de película. Pero era algo. Era un puente tendido sobre el abismo. Un puente frágil, quizás. Pero un puente. Miré a mi alrededor. La casa seguía silenciosa. Pero el silencio ya no era hostil. Era mi silencio. El silencio de mi hogar. El silencio del hombre que, a pesar de todo, seguía siendo alguien en su propia casa. El dueño de su silencio. Y, quizás, el dueño de su futuro. Gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta historia tan difícil para mí. Cuando mi hijo David me gritó que yo no era nadie en mi propia casa, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue una de las heridas más profundas que he sufrido. Te hace cuestionarte todo, tu valor como padre, tu lugar en el mundo, incluso tu propia identidad. Utilizar ese viejo secreto legal, la donación de la casa, fue un acto desesperado. Doloroso. Sabía que podía romper mi relación con él para siempre. Pero sentí que era la única forma de hacerle entender. De hacerle ver que una casa no es solo un activo inmobiliario que se puede vender para tapar agujeros. Es un legado. Es memoria. Es hogar. Y que el respeto, dentro de ese hogar, no se exige. ¿Se gana? No sé si David ha aprendido la lección. No sé si nuestra relación volverá a ser la misma. Probablemente no. Las heridas dejan cicatrices. Pero al menos, hemos vuelto a hablar. Y él ha empezado a caminar por su propio pie, lejos de la influencia tóxica que lo cegaba. A veces, amar a un hijo también significa dejarle caer, para que aprenda a levantarse solo. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de vuestros comentarios. Saber desde dónde me habéis acompañado me recuerda que, aunque mi casa esté más vacía, no estoy completamente solo. Cuidaos mucho. Y recordad siempre que vuestro valor, vuestro lugar en el mundo, no depende de lo que otros digan o piensen. Depende de vuestra propia integridad. De quiénes sois cuando nadie os mira. Hasta pronto.